Lección 11. Semejanza 1. Páginas 32 y 33. Secuencia 4. Conecta más secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado de esta lección: construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos. Damos inicio con la lección número 11 de esta secuencia número 4. Nos dice: anota una palomita junto a los barcos que te parezca a simple vista que son una copia a escala del barco 1 y una X junto a los que no lo son. Veamos, tenemos el barquito número 1 que se supone que es el barquito original, y de ahí vamos a determinar cuál de ellos se parecen para determinar si son semejantes o no. Veamos, si se fijan, el barquito número 2 se ve un poquito como estirado hacia arriba, entonces este quiere decir que este no se parece a simple vista del barquito morado. Vamos con el barquito número 3. Si se fijan, corresponde exactamente igual a la misma figura, simplemente que el barco 3 es un poco más grande, entonces este podemos establecer que sí se parece. Y el barco número 4, si se fijan, no está tan alto, pero está estirado hacia los lados, entonces podemos decir que este barco tampoco corresponde. Ahora nos pasamos a la opción A. Anota en tu cuaderno los elementos que consideraste para determinar qué figuras son una copia a escala. Es decir, ustedes deben de escribir qué fue lo que llegaron o cómo es que concluyeron que este barquito 3 se parece al barquito 1. Podemos decir que pues a simple vista se ve que el barco 3 sí se parece y que los otros dos no, porque el barco 2 está alargado hacia arriba y el barco 4 está alargado hacia los lados. Dice, en el barco 1, el cuadrilátero EFGD, que sería este de aquí, EFGD, este cuadrilátero es un cuadrado. ¿En qué barcos no pasa esto? Si se fijan, este de aquí sí es un cuadrado, este de aquí ya no es un cuadrado y este de aquí tampoco es un cuadrado. Entonces en los barcos que no pasa eso sería el barco 2 y el barco 4. ¿En qué barcos el ángulo A no es igual al barco 1? Es decir, este ángulo de aquí, ¿en cuáles casos es igual y en cuáles casos no es igual? Pues si decimos que el barco 3 es el que sí se parece y los otros dos no se parecen, entonces en este caso nuevamente vuelve a aparecer el barco 2 y el barco 4. Ahora dice, en el barco 1, AB es el doble de JK. En el barco 1, AB, esto de aquí, es el doble que JK. Si se fijan, JK mide 1, AB mide 2. Dicen que barcos esa relación no se conserva. Si se fijan, nos vamos al barco 2. Esta de aquí mide 3, entonces la otra debe de medir 6. Esta ya no se conservó, entonces mi primera opción es 2. Vamos con el 3. Esta parte de aquí mide 2 y esta parte de aquí mide 4, entonces esa sí se conserva. Y veamos la última, esta de aquí es 2 y se supone que la otra debe de medir 4 y mide 2, 4, 6, entonces aquí tampoco se conserva, el 2 y el 4. Ya llevamos 3 opciones que la respuesta es exactamente la misma. Veamos si pasa lo mismo con la opción E. De acuerdo con lo anterior, ¿qué figuras no son copias a escala de la figura 1? Efectivamente, la opción 2 y 4, es decir, estos dos barquitos no son copia exacta o no son copia de escala de la figura número 1. Cuadrito importante: dos figuras son semejantes cuando una es copia de escala de la otra. En este caso, los ángulos de una los ángulos de una son iguales a los ángulos correspondientes de la otra. Ahora bien, dice, ¿cuál es la relación entre la medida de los ángulos de la figura que sí es una copia a escala y la original? Anótenlo en su cuaderno. La opción hay que responderla en su cuaderno y en donde ustedes determinan cuál es la relación entre esas medidas. Traza en tu cuaderno un rectángulo A en el que el largo sea el triple del ancho. Compáralo con los rectángulos que hicieron tus compañeros. Yo como maestro les pido que cuando tienen espacios en sus libros de texto lo realicen en un costado. Entonces nos dice, elabora un rectángulo A en donde el largo sea el triple del ancho. Por ejemplo, yo al ancho le voy a poner, no sé, me gusta el 2, entonces me dice que la otra parte va a ser el triple. Entonces 2 por 3, el largo va a ser 6. Ahora,
compara los rectángulos con el de tu compañero. Este rectángulo lo vas a comparar con los de tus compañeros. O sea, ellos le han de haber puesto otras medidas, pero hay que compararlos. Dice, ¿en qué son iguales? Y pues aquí es como todos hicieron un rectángulo, entonces la respuesta aquí es que todos tienen la misma forma. Misma forma, en eso son iguales. Misma forma. ¿Y en qué son diferentes? Pues tomando en cuenta que todos son rectángulos, tienen la misma forma, esa sería la anterior. ¿Y en qué son diferentes? En que todos tienen diferente tamaño. En el tamaño es en lo que son diferentes. En el tamaño. En el tamaño. Ahora, dice, un rectángulo B está a escala 2:1 del rectángulo A, es decir, sus lados tienen el doble de tamaño. Subrayen si trazar el rectángulo B la afirmación correcta. Es decir, ahora nos pide que realicemos un rectángulo B en el que la escala es 2:1 del rectángulo A, es decir, sus lados tienen el doble de tamaño. Entonces 2 por 2, aquí va a medir 4, y 6 por 2, aquí va a medir 12. Con base a esta información, que se supone que no deben de trazar ustedes el rectángulo, simplemente llevárselo en la mente, dice, el largo es 6 veces el ancho, es decir, esto mide 6 veces esto, no. El largo es 3 veces el ancho, esto mide 3 veces esto, sí. Entonces subrayamos esta. El largo es 2 veces el ancho, esto mide 2 veces esto, no. El largo mide 1.5 veces el ancho, tampoco. Entonces la única opción que hay que subrayar es el largo es 3 veces el ancho. Traza el rectángulo B y verifica tu respuesta anterior. Ahora sí te pide que traces el rectángulo. Ahora dice, traza otro rectángulo C semejante al rectángulo A con un factor de escala 4:1. En este último rectángulo, ¿cuántas veces el ancho es igual al largo? Trazamos otro en donde dice que va a ser 4:1. Entonces 2 por 4, 8. Y 6 por 4, 24. Ahora nos dice cuántas veces el ancho es igual que el largo. Es decir, esto cuántas veces el ancho, es decir, cuántas veces este va a equivaler para realizar el largo. Entonces en este caso sería 3 veces. Porque 8 por 3 me da 24, 3 veces. Son semejantes el rectángulo C y B. C y B son semejantes. Argumenta tu respuesta. Sí son semejantes. ¿Por qué? Porque ambos son rectángulos. Ambos son rectángulos. Porque ambos son rectángulos, aunque tengan diferente tamaño.